Yo soy Xina de Caduja. Justamente el domingo pasado era la fiesta de San Saba y hemos hablado de los pobres y los ricos. Porque San Saba era muy rico físicamente, que tenía mucho dinero, y sin embargo era pobre en realidad porque de ese dinero él no tocaba nada y era todo para los pobres y para la iglesia. Y hoy pues nos viene un evangelio que a aquel chico Jesús le dice: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y él se fue triste porque tenía mucho dinero. Bueno, lo que Jesús le dijo, lo que hacen los monjes, los monacos, ellos dejan todo y se quedan sin nada. Eso le pasó a San Saba, y eso Jesús lo dice normalmente a los jóvenes. A los casados y eso no. Pero hay excepciones, porque a los padres de San Saba también se lo dijo. Ellos eran reyes, además. Entonces abdicaron, le dieron el reino a otro hijo, no a San Saba, porque él no quería ser rey, a un hermano, y ellos se fueron a un monasterio. Ella se fue al monasterio de mujeres y él se fue al Monte Athos, donde murió en olor de santidad. O sea que, bueno, a veces Dios también llama según qué edad, ¿no? Pero normalmente no es así. Y a nosotros, que tenemos mujer o marido, y que tenemos hijos y abuelos y cosas para atender y todo esto, no nos dice: vende todo lo que tienes y ven y sígueme, porque entonces ¿cómo ayudarás a tus hijos? ¿Cómo ayudarás a tus nietos? ¿Cómo ayudarás a tu gente? ¿Qué harás? Y nosotros tenemos una cosa que hacer, ¿no? Y por lo tanto, sin decirnos esto, lo que nos dice: mira de tener espíritu de pobre y no vayas por el mundo deseando riquezas y grandezas, porque la gran riqueza precisamente la tienes en la otra vida. Dios te está esperando con una gran riqueza, espiritual y eterna. Y eso es lo que tenemos que pensar. Y un poco es lo que nos dice la epístola. San Pablo en la epístola nos dice: mira, vosotros estáis en el mundo, pues yo no os digo que lo vendáis todo y tal, pero mirad de ser pobres en el espíritu, amar a los demás, ayudar a vuestros hermanos, mirar que todos somos uno, que Dios está con todos, no te enfades con nadie, procura perdona a todo el mundo, en fin, todo esto que es lo que hace ser cristiano. Y al final termina diciendo, y mira, no lo dice pero yo lo entiendo: no hagas como aquel chico que se fue triste. Tú, que haces todo lo que puedes, tienes que estar alegre y feliz. Y por lo tanto, entre vosotros, animaros y ayudaros mediante salmos, cánticos y himnos espirituales. Caramba. Yo siempre leo lo que toca de epístola y eso días antes, y cuando lo leí pensé: ¡ay, qué bien! Esta vez no tendré que hacerme el pesado y decir: venga, que tenemos que hacer un coro, porque ahora no lo digo yo, es que lo dice San Pablo. Yo ya me quedo más tranquilo, pero lo dice. ¿Qué son salmos? Salmos son poesías que vienen del Antiguo Testamento, que tienen a lo mejor 3.000 o 4.000 años de existencia. Y es la palabra de Dios dicha con poesía, con hermosura, con la hermosura lingüística que Dios nos ha dado. Y es esto, son poesías, la poesía de Dios. Y la poesía entra, si la palabra de Dios entra por aquí y aquí. Pero la poesía además afecta al sentimiento. Y eso yo os lo puedo asegurar porque yo soy poeta, sé lo que me digo. Un poeta no podrá vivir de la poesía que escribe, porque, vamos, el poeta siempre es pobre porque la poesía no se vende, ya lo dicen los que venden libros, ¿no? Pero si os podría contar, ya no hay tiempo, experiencias de mi poesía en personas que les ha afectado al sentimiento de una manera tan extraordinaria que dices: bueno, no ganaré un duro, pero seguiré escribiendo porque esto que veo creo que vale la pena. Bueno,
Pues si eso lo hacemos con la palabra de Dios, como hacían los salmos del Antiguo Testamento, es muy bueno para la iglesia, nos ayuda. Y la liturgia de la iglesia está llena de salmos. Y por eso San Juan Crisóstomo, toda esta gente que hicieron las liturgias, no solamente esta, sino la liturgia del tiempo, vísperas, maitines, todo eso, está lleno de salmos. Pero es que además de la palabra y la poesía, nosotros los cantamos. Porque dice salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Y qué valor tiene esto? Pues mira, cuando cantas, estás cogiendo los sones que ha creado Dios, porque tú no los has creado, y además los tienes dentro de ti, en tu garganta, en tu pulmón, y tú puedes hacer sones que vienen de Dios, que los ha creado Él. Y tú lo que haces es coger los tuyos y juntarte con otros hermanos en el amor y en la paz y en la hermandad y decir, vamos a buscar, vamos a hacer el canto de los ángeles, vamos a cantar como los ángeles. Y tú cantas tu voz, el otro canta la suya, os escucháis, repetís, miráis de hacerlo mejor y al final sale una armonía, que digo, parece un canto angélico. Eso es lo que hacemos en las iglesias con el canto. Y eso es lo que lleva la liturgia ortodoxa. La liturgia ortodoxa desde siempre es de canto, ¿no? Aquí en Roma hacen liturgia de palabras sin cantar. Tienen una en cante y otra cantando. Y nosotros no. ¿Habéis visto? Hombre, si un día hay dos personas, no digo que, pero no es, vamos, que normalmente no es así. Vais donde vayáis, existe el canto. Porque tiene este valor. El canto, si tú te metes en un coro de iglesia, aprenderás a amar a tus semejantes, a tener paciencia con ellos, a callar y aguantarte cuando conviene, porque mejor el director te dice, no grites tanto. Y tú te molesta porque te gusta gritar, pero no lo harás, porque para armonizar es un camino de paz, de amor, de armonía entre las personas que lo hacen. Y bueno, y al final el producto es un canto de Dios, un canto angélico. Bueno, pues dicho esto, y como ya es que lo dice San Pablo, no lo digo yo, y como se acerca Pascua, a partir del sábado que viene, a las 6 de la tarde, tenemos ensayo de canto. El que quiera venir, que venga, pensároslo. Yo sé de algunos que vendrán, pocos. Pero los que no sé, pensadlo. Si vosotros no podéis venir, mirad quién puede, mirad de convencer a alguien para que venga aquí. Porque el que venga terminará siendo más feliz de lo que es. Terminará sintiendo en su corazón la gloria de Dios, el amor y la paz. Lo digo por experiencia propia, porque yo empecé por aquí en la Iglesia Ortodoxa. A partir del sábado próximo, todos los sábados a las 6, estaremos ensayando el canto de liturgia y ya de Pascua, porque faltan 2 meses y pico, hay que empezar, si no, ¿qué cantaremos en Pascua? Y pensarlo, meditarlo, hacer lo que podáis y recordar que vosotros sois apóstoles de Dios para devolverle a esta tierra donde todos vivimos esta liturgia que ya tenía y que desde Roma le quitaron y se la echaron al fuego. No se la podemos devolver con un papel, se la tenemos que devolver viva, porque la liturgia es viva, más viva que un icono, porque el icono se pinta y un icono maravilla, ¿no? Pero ahí está, lo tiene siempre igual. La liturgia no, tenemos que reunirnos y uno tiene que pasearse, el otro se tiene que vestir, otro tiene que hacer pan, y luego cantar, vivir, o sea, tiene que hacer, vivirla cada vez es nueva, cada vez es nueva. Pensadlo y mirad de que hagamos lo posible, porque creo que terminaremos haciéndolo, sí, pero hace falta esfuerzo y amor. Y ahora, sí,